Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. A veces pensamos que la espiritualidad es algo que solo ocurre en momentos extraordinarios, en un retiro, en una iglesia, en un silencio profundo, lejos del ruido cotidiano. Pero la verdad es que la vida espiritual se teje, sobre todo en lo sencillo, en el hogar, en lo cotidiano, en esos pequeños gestos que parecen insignificantes, pero que cuando se hacen con intención se convierten en espacios donde el alma respira. La espiritualidad en casa no necesita grandes rituales ni tampoco complicaciones. Necesita presencia. Necesita que estemos ahí, atentos, abiertos, dispuestos a encontrar a Dios en lo que ya hacemos, en lo que ya somos, en lo que ya vivimos. Hay prácticas tan simples que a veces las pasamos por alto. Encender una vela mientras agradeces por el día. Respirar profundo antes de comenzar la mañana. Poner música suave que te recuerde que no estás en soledad, o incluso detenerte unos segundos para bendecir tu hogar con palabras de paz. Son detalles que transforman el ambiente, que suavizan el corazón y que nos recuerdan que la espiritualidad no es una tarea, sino un modo de habitar la vida. Cuando hacemos espacio para lo sagrado en lo cotidiano, algo dentro de nosotros se va alineando, se calma, se ordena y de pronto lo que parecía rutinario se va volviendo encuentro. Por eso hoy quiero invitarte a mirar tu hogar con otros ojos, no como un lugar donde simplemente vives, sino como un pequeño santuario donde Dios te va acompañando paso a paso. No necesitas cambiarlo todo, basta con abrir pequeños rincones para la gratitud, la reflexión, la oración sencilla, el silencio breve y la intención profunda. La espiritualidad en el hogar es un recordatorio de que Dios no solo está en los grandes momentos, sino también en la taza de café que compartes, en la luz que entra por la ventana, en la calma que tú vas eligiendo cultivar. Este episodio es una invitación a descubrir que lo sagrado también vive en lo simple y que tu hogar puede convertirse en un espacio donde tu alma encuentra descanso. A veces creemos que la espiritualidad solo ocurre en lugares solemnes o en momentos extraordinarios, como si Dios habitara únicamente en los espacios que consideramos sagrados. Pero la verdad es que la vida espiritual se teje, sobre todo en lo cotidiano, en el hogar, en lo simple, en lo que hacemos sin darnos cuenta. El libro de Salmos, número 16, versículo 11, nos recuerda que en su presencia hay plenitud de gozo, y esa presencia no está limitada a un templo, también se manifiesta en la sala donde descansamos, en la cocina donde compartimos, en el rincón donde respiramos profundo. La espiritualidad en casa no necesita grandes rituales, solamente necesita intención honesta. Necesita que estemos ahí, atentos, abiertos,
dispuestos a encontrar a Dios en lo que ya somos y en lo que ya vivimos. Muchas veces pensamos que para tener una vida espiritual profunda necesitamos horas de silencio o prácticas complejas, pero la palabra nos muestra que Dios se revela también en lo pequeño. El libro de Zacarías capítulo 4 versículo 10 dice que no debemos menospreciar los comienzos pequeños, y eso incluye los gestos sencillos que hacemos en casa: encender una vela mientras agradeces por el día, poner música agradable que te recuerde la paz, abrir la ventana y dejar que la luz entre como símbolo de esperanza. Son actos que transforman el ambiente, no son rituales vacíos, son recordatorios de que Dios siempre está presente. Cada detalle, por pequeño que parezca, puede convertirse en un altar donde tu alma descansa. A veces olvidamos que el hogar es el primer lugar donde aprendemos a amar, a perdonar, a escuchar y a ser escuchados. El libro de Colosenses capítulo 3 versículo 14 nos recuerda que el amor es el vínculo perfecto, y ese vínculo se construye en lo cotidiano. La espiritualidad en casa no es solamente oración, es también paciencia, ternura, palabras suaves, silencios que acompañan y gestos que sanan. Cuando elegimos responder con amor en lugar de reaccionar con prisa, estamos practicando espiritualidad. Cuando elegimos respirar antes de hablar, estamos invitando a Dios a habitar en nuestras conversaciones. El hogar se convierte entonces en un espacio donde la fe se vuelve práctica. Una de las prácticas más sencillas y poderosas es la gratitud. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 nos invita a dar gracias en todo, y hacerlo en casa cambia la atmósfera. Agradecer por la cama donde descansamos, por el alimento que tenemos, por la luz que entra por la ventana, por las personas que comparten nuestra vida, por los aprendizajes del día. La gratitud no niega las dificultades, pero nos ayuda a ver la fidelidad de Dios en medio de ellas. Cuando agradecemos, el corazón se suaviza, la mente se ordena y el hogar se llena de una paz que no depende de las circunstancias. Otra práctica sencilla es la pausa consciente. El libro de Salmos número 46 versículo 10 nos invita a estar quietos y reconocer que Él es Dios. En un mundo que nos empuja a correr, detenernos unos segundos para respirar profundo es un acto espiritual. Puedes hacerlo al despertar, antes de dormir o en medio del día, cuando sientas que la mente se acelera. Esa pausa no es pérdida de tiempo, es un regreso al centro, es permitir que Dios te recuerde que no estás en soledad, que no tienes que cargarlo todo, que Él sostiene lo que tú no puedes sostener. La oración en el hogar no tiene que ser larga ni tampoco complicada. El libro de Mateo capítulo 6 versículo 6 nos habla de entrar en nuestro cuarto y orar en lo secreto. Y eso puede ser tan simple como decir: Señor, aquí estoy. Puedes orar mientras lavas los platos, mientras tiendes la cama, mientras manejas o mientras preparas el café. La oración es una conversación,
no un discurso. Es abrir el corazón, aunque sea con pocas palabras. Cuando hacemos de la oración un hábito sencillo, el hogar se convierte en un espacio donde Dios es invitado a cada momento. También es espiritual aprender a descansar. El libro de Mateo capítulo 11 versículo 28 nos recuerda que Jesús nos invita a descansar en Él. A veces creemos que descansar es perder el tiempo, pero el descanso es obediencia, es reconocer que no somos máquinas, que el cuerpo necesita pausa, que la mente necesita silencio y que el alma necesita calma. Descansar en casa sin culpa es una forma de honrar el diseño de Dios. Puedes descansar leyendo, escuchando música, tomando un té o simplemente sentándote en silencio. El descanso también es una manera de oración. Otra práctica sencilla es bendecir tu hogar. El libro de Números, capítulo 6, versículos 24 al 26, nos habla de la bendición que trae paz. Y tú puedes declarar esa paz sobre cada habitación. No necesitas palabras elaboradas. Basta con decir, Señor, llena este lugar de tu presencia. Puedes hacerlo mientras ordenas. Bendecir tu hogar es recordar que ese espacio no es solo físico, es espiritual, es el lugar donde tu alma se forma, donde tu corazón se repara, donde tu fe se fortalece. La espiritualidad también se vive en la manera en que tratamos a quienes comparten nuestro hogar. El libro de Efesios capítulo 4 versículo 32 nos invita a ser amables y compasivos. A veces es más fácil ser amable con extraños que con quienes viven con nosotros, pero la espiritualidad auténtica se prueba en lo cotidiano, en la paciencia con los hijos, en la ternura con la pareja, en la comprensión con los padres, en la empatía con quienes viven contigo. Cada gesto de amor es una oración silenciosa. Otra práctica sencilla es crear un espacio sagrado en casa. El libro de Éxodo capítulo 33 versículo 14 nos recuerda que su presencia nos da descanso. Ese espacio puede ser una esquina con una vela, una planta, una Biblia, una libreta para escribir o simplemente un lugar donde te sientas en paz. No es un altar religioso, es un recordatorio visual de que Dios está contigo. Ese espacio se convierte en un refugio para el alma. La lectura espiritual también transforma el hogar. El libro de Salmos 119, versículo 105, dice que su palabra es lámpara para nuestros pies. Leer un versículo al día, una reflexión breve o un devocional sencillo puede cambiar la manera en que enfrentamos el día. No necesitas leer mucho, necesitas leer con intención. La palabra ilumina, guía, corrige y también consuela. La música también es una práctica espiritual. El libro de Salmos, número 100, versículo 2, nos invita a venir ante Él con alegría. La música suave, instrumental o de adoración puede cambiar la atmósfera del hogar. No es solo sonido, es un ambiente. La música abre el corazón, calma la mente y prepara el espíritu para escuchar a Dios. Otra práctica sencilla es escribir.
En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 2, habla de escribir la visión, escribir tus pensamientos, tus oraciones, tus agradecimientos o tus luchas, te ayuda también a ordenar el alma. No tienes que ser un escritor o una escritora. Simplemente necesitas honestidad. Escribir es también una forma de oración silenciosa. La espiritualidad también se vive en la manera en que cuidamos nuestro cuerpo. En Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19, nos recuerda que somos templo del Espíritu Santo. Comer con conciencia, dormir bien, mover el cuerpo, hidratarte, también son actos espirituales. No se trata de perfección, sino de cuidado. Tu cuerpo es parte de tu vida espiritual. La espiritualidad en el hogar también se vive en la manera en que ordenamos. En Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40, nos dice que debemos hacer todo decentemente y con orden. No se trata de tener una casa perfecta, sino de crear un ambiente donde el alma pueda descansar. Ordenar un espacio es ordenar la mente. Y finalmente, la espiritualidad en el hogar se vive recordando que Dios está contigo en cada detalle. El libro de Mateo, capítulo 28, versículo 20 dice que Él estará con nosotros todos los días. No necesitas hacer grandes cosas, necesitas abrir el corazón. Tu hogar puede convertirse en un pequeño santuario donde tu alma encuentra descanso, donde Dios te habla en lo simple, donde la vida espiritual se vuelve cotidiana, suave y también real. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, en este momento hacemos una pausa para reconocer tu presencia en lo simple, en lo cotidiano, en lo que a veces damos por sentado. Gracias por recordarnos que no necesitamos grandes escenarios para encontrarte, porque tú habitas también en lo pequeño, en la luz que entra por la ventana, en el silencio que calma, en la respiración que nos sostiene. Te pedimos que abras nuestros ojos para ver lo sagrado escondido en lo ordinario y que nuestro hogar se convierta en un espacio donde nuestra alma pueda descansar, escucharte y reconocerte en cada detalle. Padre, te pedimos que bendigas cada rincón de nuestro hogar con tu paz, esa paz que no depende de las circunstancias, sino de tu presencia. Llena nuestras habitaciones de calma, nuestras conversaciones de ternura y nuestros días de intención. Enséñanos a practicar una espiritualidad sencilla, honesta, profunda, que no se base en perfección sino en apertura, que cada gesto, cada pausa, cada agradecimiento sea una semilla que transforme nuestro ambiente y nuestro corazón. Ayúdanos a crear un hogar donde tu luz sea bienvenida y donde nuestra fe se vuelva práctica, suave y también real. Y finalmente, Señor, te pedimos que nos acompañes mientras seguimos aprendiendo a vivir contigo en lo cotidiano, que podamos encontrar consuelo en lo simple, esperanza en lo pequeño y fortaleza también en lo silencioso, que nuestro hogar sea un refugio donde podamos volver a ti una y otra vez,
sin máscaras, sin prisas, sin miedo. Gracias porque no caminamos en soledad, porque tú estás aquí habitando nuestra vida, guiando nuestros pasos y recordándonos que lo sagrado también vive en lo sencillo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.